Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a tejer a Harry Potter, pero en Quidditch, con su uniforme de Quidditch. Espero que me salga, porque sí he tenido ganas de tejerlo, pero la verdad no he tenido tiempo, nada más que ahorita sí es un pedido. Va a medir 25 centímetros de alto. El ruido que oyen es mi ventilador, es que necesito ventilar mi habitación por la humedad, pero disculpen el ruido. Voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ya saben, solamente yo tejo con esto. Voy a utilizar botones de 1,5 centímetros para los ojos. Vamos a utilizar un palito de banderilla para la escoba. Voy a hacer la escoba. Aún no sé cómo la voy a hacer, si juntar ramitas de aquí aquí cerca o algo, pero voy a hacer algo así. Voy a utilizar el blanco. A ver, déjenme ver la foto. El blanco creo que es para el pantalón. Hay tantas veces que veo la película y no me acuerdo. El pantalón es blanco. El jersey o el suéter es cobrizo con amarillo, o creo que es rojo. Es que en unas fotos se ve rojo. Voy a ver si uso este cobrizo o uso un rojo. Creo que es rojo. Voy a ver. Y el café es para las protecciones de las manos, de los pies. El negro es para el cabello. El carne es para las partes del cuerpo, que creo que nada más es las manitas y... No, creo que ni las manitas, nada más salen los deditos. Entonces la cara nada más. Y... Ah, no, miren, sí necesito un rojo. Este es para el suéter y la bata es en otro tono. Entonces, es lo que estoy viendo ahorita. Sí, son otros tonos. La bata es en tono rojo. Dejen, busco el tono. Sí, efectivamente es en este tono la bata, pero el suéter es en este tono. Entonces, voy a tejerlo. ¿Qué más me falta? Voy a utilizar un gancho del número 3. Y creo que ya. Ah, los lentes. Los lentes los voy a ocupar del número 1. Ya se me estaban olvidando. Miren. A ver. Ay, es que compré bastantes porque... Es que creo que tengo del 0. Del 1 creo que ya no tenía. No, miren, ya tenía puro del número 0. Necesito comprar más. Del 1. Del número 1 voy a usar los lentes. Ay, ya decía yo que me faltaba algo. Miren. Y ya. Entonces, empezamos a tejer los brazos. Ok, miren, ya hice la primera manita. Este es el guante, pero va a llevar una protección encima. Y estoy pensando si poner en otro tono de café las protecciones para que se distingan. Yo creo que sí. Entonces voy a tener que agregar algo en los materiales para decirles que voy a necesitar otro tono de café para poner las protecciones de las piernas y de los brazos. Entonces voy a comenzar con el café y vamos a hacer el guante. Vamos a tejer 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta tejo subo todas las vueltas, las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena.
Y donde subo la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto de la vuelta. En este caso son 6 aumentos. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Y regreso. Cada vez que menciona que lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar y luego le pongas play. Bueno, ya terminé. En la vuelta 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo relleno y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, bueno, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 10 voy a tejer punto por punto en color café. Lo tejo. Son 9 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. ¿Sale? Ok, de la vuelta 11 a la 15 vamos a tejer en color cobrizo la manga. ¿Ok? Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato. Y hacemos la segunda manita. Bueno, en su caso ustedes van a hacer la segunda manita. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir tejiendo hasta que termine y regreso. ¿Ok? Ya quedaron los bracitos. Y entonces, vamos a empezar con las piernas. Acuérdense, con las piernas la primera se remata, la segunda no. Entonces, voy a comenzar con el color café. Ok, miren, así va a quedar la piernita. Es la botita, el zapatito, la calceta y es el pantalón. Entonces, vamos a comenzar con el color café. La primera sí se remata, la segunda no la rematen, porfa. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 puntos, 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Ay, perdónenme, déjenme me concentro porque no estoy concentrada. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso, pero tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto. Ok. Son 24 puntos bajos, pero tomo el punto completo. Lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto. Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena. Hago 6 disminuciones. 2,
3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me va a dar un total de 18 puntos bajos. 6. Lo tejo y regreso. Vamos a cambiar a color. Ah, no es cierto, no es cierto. Me falta la vuelta 9. Ok, ahí bueno, ya terminé. Ok, la vuelta 9. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y cambio a color cobrizo. Ok, en la vuelta 10 a la 13 voy a tejer punto por punto, pero en color cobrizo, que es la calceta. Lo tejo y regreso. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Y regreso cuando termine las vueltas. ¿Ok? Ok, en la vuelta 14 voy a cambiar a color blanco y de la 14 a la 18 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Y así terminamos la pierna. La primera la rematan, pero la segunda no la rematen. Y al final vamos a coser este adornito, ¿ok? Que es el de la calceta. Recuerden que me faltan las protecciones. Eso lo voy a tejer al final. Entonces, voy a tejer de la vuelta 14 a la 18, punto por punto en color blanco y regreso. La primera rematan, la segunda no. Ok, vamos a unir las piernitas. En la vuelta 19 voy a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos. 3 cadenas, perdónenme. 3 cadenas. Alineo la otra piernita y es aquí. Tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Luego me voy acá y tejo 5 puntos bajos. Ahí. Espérenme. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ay, me está pintando el gancho. Es que luego ya de tanto que tejo, vean, ya se está manchando porque ya se quitó la protección. Entonces empiezo a manchar. A ver, en la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. Pero, bueno, tejemos los 10 primeros puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a tejer 3 puntos bajos en las cadenitas que quedaron al frente. Va una, ahí,
2, 3. Ay, espérenme. 3, 3, 3, 3. Ay, déjenlo, clavo y regreso. Aquí ya quedaron los 3. Y luego 5 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4. Ah, no, son 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Perdónenme. Entonces, ok, eran los 10 puntos bajos, 3 de las cadenas y 15 de la segunda pierna. Luego tejo 3 puntos bajos, 2, 3 y aquí tejo 5 puntos bajos para cerrar la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. Tejo 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de... Espérenme. Es en la 23 de 30 puntos bajos. Es que aunque los he hecho muchas veces, de veras que luego se me barre. O sea, de veras que quisiera tener un cerebro más privilegiado, pero no. Y eso que estudié matemáticas. Ah, para las que no sepan, yo soy actuaria. Yo estudié actuaría. Y son matemáticas aplicadas. A ver. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo. Ah, no es cierto, son 30 puntos bajos. 30 puntos bajos los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Entonces, cuando termine la vuelta 24, vamos a cambiar al color cobrizo. ¿Ok? Para hacer el jersey. O bueno, el cardigan. O bueno, no sé cómo le llaman, al suéter. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ay, me está encantando. La verdad me está gustando mucho. Ok, en la vuelta 25 a la 27 vamos a tejer punto por punto, pero ya en otro color. Entonces, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Vean. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los brazos.
Voy a tejer 2 puntos bajos, tomo la manita y la parto a la mitad y hago esto. La atravieso y hago 1, 2, 3, 4. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago el otro brazo, lo parto a la mitad, lo atravieso y hago 1, 2, 3, 4 y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ya quedó. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer esto. Voy a subir con una cadena, tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ay, espérame, que se me zafó, se me zafó. Oh, y me va a dar, espérenme, sí, 18 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Así. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos. Una disminución. Un punto bajo. 2 disminuciones. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Lo relleno y regreso. Vuelta 35. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución y luego 6 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, ahí está. 2, 4, 5 y la disminución. Y luego tejo los 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Aquí, antes de pegar la cabeza, voy a hacer esto. Entre la vuelta 35 y 36 voy a hacer esto. Ahí. Voy a hacer el nudo y voy a coser punto atrás como lo voy a hacer acá. ¿Por qué? Porque poniendo la cabeza me va a costar mucho trabajo. Entonces, brinco una. Ah, pero espérame, voy chueco. Espérame. Ya me fui chueca. Es aquí. Ahí está. Brinco una. Así. Y hago la línea en color amarillo. Es que sí me va a costar muchísimo trabajo y entonces dije, no, mejor de una vez. Y así van a poner las líneas entre la última del calcetín y la penúltima. Y vean, aquí va a ser entre la última y la penúltima también. Y así.
Así. Yo este lo conozco por punto atrás. No sé cómo le llamen en sus países, pero yo lo llamo así. Aquí me lo enseñaron así. Entonces, si estoy mal, una disculpa. Y voy a rematar en la última puntada. Y voy a clavar y lo llevo a otro lado. ¿Ok? Relleno y regreso. Si quieren hacer de una vez porque ya está ensartado el amarillo y hacer la línea de aquí, lo hacemos de una vez y ya queda el adorno del calcetín. ¿Ok? Así. ¿Sale? Lo coso y regreso. Ok, miren, voy a cambiar a color carne, pero lo dejé así porque dije, me va a estorbar cuando cosa el estambre amarillo. Y entonces, en la vuelta 36 voy a cambiar a color carne. Vamos a tejer 12 puntos bajos, punto por punto, y ya empezamos el cuello. ¿Ok? Ay, me está gustando mucho cómo va quedando. A ver, entonces, punto por punto, lo tejo, son 12 puntos bajos y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer esto. Voy a tejer, no, espérenme. Sí, es la vuelta 37. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 12, espérenme. 12 aumentos y me dan 24 puntos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Un aumento en cada punto. Así. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. A ver, es un punto, un aumento, me toca aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. El aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 6 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a marcar. Ay, es que estoy viendo una pareja que compra Funkos. Para las que no sepan, son juguetes y me encantan. Y entonces me hice adicta a esta pareja y estoy viendo todo su canal. Y por eso marco, porque estoy viendo los Funkos y me pierdo en las cuentas. Entonces, de la 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 10 vueltas. Lo tejo y regreso. ¿Ok? No quiere decir y regreso. O sea, como cantadito. Porque se oye como raro, ¿ah? Como si estuviera en el circo. Ladies and gentlemen,
Highland Parade. Entonces, voy a tejerlo y regreso. De la vuelta 41 a la 51. En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Y en total nos van a dar 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 53 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 5 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 54 ya rellené y ya puse la base del sostén de la cabeza. Vean. Ahí si quieren poner barras de silicón, pueden hacerlo. Yo sé que a muchos no les gusta lo que hago de la maderita, pero ustedes pónganle diferente, no hay problema. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Lo termino, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 1, 2, 3 y la disminución. ¿Ok? En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. 2 y la disminución. Ay. ¿Ok? Ok. En la vuelta 57 hacemos una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la última vuelta, 58, vamos a hacer 6 disminuciones. Tejo 6 disminuciones, remato, pero dejando estambre para coser el centro. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Ahora, vamos a hacer el cabellito. El cabellito no sé si grabarlo porque es el mismo estilo del otro Harry Potter. Entonces, les dejo el link para que lo saquen ahí el cabello. Porque ese es igual. O sea, no tiene caso que lo vuelva a grabar. Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó el cabellito. No lo saqué porque realmente, o sea, ya lo había explicado en el de Harry Potter. Entonces, en realidad es lo mismo. Nada más que ya nada más lo pego. Así. Y ya quedó. Y vean. Entonces, ya pegado el cabellito. Ahora la bata. La bata la vamos a hacer
igual que en la otra bata, pero en color rojo, ¿ok? Entonces, todo lo que es la cara, todo eso es lo mismo que en el otro video. La bata, pero va a ser en color rojo. Entonces, voy a hacer la carita, tejo la bata y regreso. Ok, miren, ya quedó la carita. En la bata, lo único que hice es de que es la misma bata de Harry Potter, pero le quité 2 vueltas de las mangas. Solo eso. Ahora, las protecciones las vamos a hacer en color café. Pero vamos a hacer primero la escoba. Para la escoba necesitamos el palito de banderilla, que de hecho lo necesito pintar con un plumón indeleble. A ver. Dejen, voy por el plumón en color café, que creo que no tengo. Ah, no, miren, sí tengo plumón, pero no indeleble. Entonces, voy a pintarlo así. Es que según yo sí tenía indeleble. Bueno, a ver si en dorado. Sí, miren, en dorado queda bien. Parece café. Entonces, lo pinto y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Entonces lo dejo secar a un lado y vamos a comenzar a tejer. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y las iba a hacer de varitas, pero dije, no, voy a hacer la nimbus. Bueno, a mi pequeña visión. En la segunda vuelta voy a subir con una cadena y voy a tejer punto por punto. 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Volteo esto así. En la tercera vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Ah, no es cierto, es de la vuelta 6 a la 10. 2, 4, 5, 6. Sí, de la vuelta 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Miren, así. ¿Ok? La vamos a rellenar antes de seguir con esta vuelta. No, antes de la siguiente vuelta. Vean, ya quedó. Y voy a rellenar. Ay, me quedó muy abajo. Es que ya se me está acabando el relleno. Y tengo un costal aquí al lado, al lado de mi
escritorio y entonces estoy metiendo la mano, pero tuve que agacharme mucho. Ok, y ahora vamos a tejer en la vuelta 12 6 disminuciones. Ok, una cadena. Ay, ahora. Ay. Es que no sé por qué con los colores oscuros me cuesta más. Ahí está. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok. Y voy a tejer. Voy a tratar de rellenarla un poquito más y regreso. Ok. Miren. En la vuelta 13 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Ok. Así. Y vean, queda como, como una gorrita. Ok, ya quedó. Y voy a rematar. Remato. Y esto lo escondo acá. ¿Ok? Y vean. ¿Qué vamos a hacer? Con el silicón líquido. Ah, pero espérenme. Primero hay que cortar un pedacito de estambre amarillo. Y con el silicón líquido vamos a hacer esto. Voy a llenar de silicón la punta. Y vamos a introducir. Y sostengo un rato. Vean. Entonces, vamos a poner alrededor estambre amarillo. Así. Ay, no pensé que me quedara así. Entonces, vamos a hacer un nudo aquí. ¿Ok? Entonces, ay, es que quedó hermoso. Espérenme. ¿Ok? Ya queda el nudito y entonces vamos a rematar, a cortar. Y vean cómo quedó la Nimbus. Entonces, miren. Ay, papá, quedó muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer las protecciones. Adivinen qué me falta, la snitch. Me dice mi esposo, te falta la bolita. ¿Y yo cuál bolita? Era la snitch. Pero, ¿saben qué voy a hacer? Veamos. Está muy grande, ¿verdad? A ver si tengo de pura casualidad una color amarillo. Pero creo que sí, miren. Ok, voy a agarrar este pomponcito y voy a agregar acetato. Ay, me van a matar. Es que todo agrego, ¿verdad? Al final. Y agreguen esto y agreguen el otro. Y vamos a hacer esto con la snitch. Voy a cortar del acetato 2 alitas. A ver. Ahí está. Y voy a hacer así. Y les voy a dar la forma de alitas. Y la otra igual.
Ahí. Así. Creo que no se ven, ¿verdad? A ver, espérenme. Miren, a ver si se ve así. No, se ve así. Ahí, ¿ya ven? Le van a dar una forma así. Y la voy a cortar un poquito porque está muy larga. Y vean, la voy a clavar aquí con silicón líquido. Y vean, así, un poquitín. Y vean, lo clavo. Y espero a que seque tantito. Ahí, así se ve, ¿verdad? Así. Ahí creo que se ve. No. Ahí. ¿Ya vieron? Y entonces corto la otra. Y lo voy a dejar secar. La otra va a ser del mismo tamaño. Y la voy a pegar a la misma altura que pegué la otra. Y esta la voy a pegar en la manita de Harry. Así. Ahí está. Es que si la pinto de negro, creo que se va a ver mal. Entonces, miren. ¿Ok? La dejo así para que seque. ¿Ok? Ay, ¿dónde quedó la tapita del silicón? Déjenla, busco y regreso. Ay, ternurita, ya la había puesto en la tapa. Ok, y vean, creo que sí se ve ahí cómo va quedando las alitas. Y entonces las hacemos a un lado para que se seque. Ay, pero espérame, voy a jalar el estambre. Vamos a hacer las protecciones de la mano. Hacemos 3, 4, 5 cadenas más una. Y a partir de la segunda, voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Luego vuelvo a girar y voy a hacer de la vuelta 3 a las 5. ¿Sí será hasta las 5? Punto por punto. Creo que no, creo que hasta la 4. Miren, dejo que se seque la escoba. Ok. Ah, va a ser hasta las 6. Espérenme. 5. Ok. Y 6. A ver, es 2. Ah, no, son 4, 5. A ver, dejen, veo porque creo que conté mal. Y creo que esta es la 5. Sí, son 5. Miren, así. Entonces, vamos a rematar. Y vamos a hacer otro cuadrito igual a este. Y lo vamos a pegar en la parte de arriba. Espérenme. Primero clavo para desaparecer esto. Ahí está. Ahí está. Y luego vamos a desaparecer la de abajo. Esta. Sé que enseño de una manera poco ortodoxa, pero me ha funcionado a mí. Entonces, yo les enseño lo que yo sé.
O sea, poquito, porque sé muy poco, pero hay unas chicas bien expertas. Miren. Y entonces, en esta parte de arriba la voy a pegar. Voy a pegar la protección de la mano. Y vamos a hacer la otra. Así. ¿Ok? Hago la otra, la pego, cubro mis plantas para que no se me congelen y ahorita regreso. Ok, miren, ya hice también la de la pierna y la otra manita. Entonces, la de la pierna va a ser así. Vamos a tejer 6 cadenas, 3, 4, 5, 6, más una. Y voy a partir de la segunda cadena a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a tejer de la vuelta. Bueno, giro el tejido como enseñé en la de las manos. Y tejo de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vamos a rematar y lo pegamos en la parte de enfrente. 2, 4, 6, 8. Sí, son 8 vueltas. Y la pego en la parte de enfrente del zapatito. ¿Ok? Entonces, lo tejo, lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Quedó de 25 centímetros de alto. Tiene sus protecciones. Tiene la stitch. Vean. Espero que les haya gustado la escoba, la Nimbus. Espero que les haya gustado. Que compartan y suscríbanse a mi canal. Los invito de todo corazón. Una manita arriba y un lindo comentario ayuda a que me recomiende YouTube y que visiten mucho mis videos y así vaya creciendo mi canal. Espero que les guste este tutorial y que lo compartan. Nos vemos en el siguiente tutorial. El muñeco midió 25 centímetros. Creo que sí lo mencioné, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos. Bye.